Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Daniel y hoy vamos a hablar acerca del patrón de diseño Strategy. Este patrón se clasifica como de comportamiento. Si no sabes a qué me refiero, en la descripción del video te dejo el link del video Patrones de diseño, lo primero que debes saber. Este patrón tiene como objetivo adaptar el comportamiento y los algoritmos de un objeto en función de una necesidad, sin cambiar las interacciones de este objeto. Ahora veamos sus posibles usos. El primer posible uso es cuando el comportamiento de una clase puede estar implementado mediante distintos algoritmos y se debe seleccionar uno con base en una necesidad. También se usa cuando la implementación de la selección del algoritmo mediante instrucciones condicionales se vuelve demasiado complejo. Es decir, cuando para seleccionar un algoritmo tenemos gran cantidad de if que vuelve el código difícil de interpretar y mantener. Y otro caso de uso es cuando un sistema posee numerosas clases idénticas salvo una parte correspondiente a su comportamiento. Es decir, hay mucho código repetido en diversas clases donde lo único que cambia es una porción de ese código. Dicha porción de código puede extraerse usando el patrón strategy y convertir esas n clases posiblemente en una sola, más obviamente el uso de este patrón. Veamos su estructura. Lo primero que nos dice es que necesitamos hacer una abstracción de lo que va a realizar una determinada estrategia. En este caso, representado por la interfaz llamada estrategia y el método calcular. Cabe aclarar que no es necesario que sea siempre una interfaz o que sea un único método. La segunda parte interesante es que a partir de la abstracción podemos crear n estrategias específicas o concretas, las cuales son las que en realidad se usarán dependiendo de una determinada necesidad. Por último, vemos la clase que va a usar la estrategia, en este caso representado por la clase entidad y el método solicitar, que si observamos el interior del método podemos ver que en un punto particular se hace uso de la estrategia. La clase entidad tiene una referencia a la interfaz estrategia a través de un atributo de clase llamado estrategia también, y esto permite que podamos intercambiar por una clase concreta, o mejor dicho, por una estrategia concreta. Es decir, que al momento de inicializar el atributo de clase estrategia, lo hacemos instanciando una de las clases concretas de la estrategia, o mejor dicho, una estrategia concreta. Un claro uso del principio SOLID, sustitución del ISCO. Si no sabes a qué me refiero, en la descripción del video te dejo el link al curso sobre principios SOLID. Como ejemplo de este patrón, tenemos como contexto el estar creando una aplicación que nos va a permitir visualizar la posición inicial en el campo de un equipo de fútbol según la formación seleccionada. Por lo tanto, vamos a crear una aplicación que permita imprimir en consola una determinada formación, como lo podemos ver acá, que tenemos una formación 4-4-2. Pero para hacer esto voy a ir imprimiendo filas donde cada fila tiene 9 posiciones, donde en cada una de ellas podríamos ubicar un jugador. Lo importante en este caso no va a ser la cantidad de filas, sino que máximo por fila podemos posicionar 9 jugadores. Cabe aclarar de antemano que omitiremos ciertas validaciones para no extender el ejemplo ni salirnos del objetivo principal, que es ver una implementación del patrón Strategy. Ahora sí, vamos a programar. Empezaremos por crear el paquete donde van a ir nuestros patrones que son de tipo de comportamiento, y posteriormente crearemos el paquete para este patrón que vamos a ejemplificar, que es el patrón estrategia o estrategia. Vamos a darle clic derecho al paquete y vamos a darle aquí en package para crear el nuevo paquete. Vean que él lo va a crear dentro del paquete builder. No lo queremos ahí, queremos que sea un paquete que esté dentro del paquete patterns. Vamos a crearlo. Dentro de este paquete vamos a querer que esté el paquete strategy. Enter. Y aquí vamos a empezar a crear nuestras clases.
Empezaremos por la clase que va a representar la entidad que mirábamos en la estructura, es decir, la clase que al final va a hacer uso de las estrategias. Vamos a crear una clase, clic derecho, New Class, y la vamos a llamar Soccer Board, porque va a representar como el tablero donde vamos a crear nuestras formaciones. En este punto pueden dejar de seguir el video y concentrarse en la siguiente explicación que voy a hacer. Lo que voy a tratar de hacer es construir esta clase como comúnmente se podrá encontrar, es decir, en una versión que nos permita imprimir diferentes formaciones usando condicionales, y otra versión donde dupliquemos la clase con alguna diferencia. Eso para ejemplificar lo que nosotros podíamos encontrarnos en nuestro código y cómo después eso lo podemos llevar a usar el patrón strategy. Entonces en esta parte no es necesario que sigan, es más prestar mucha atención. ¿Qué podíamos encontrar inicialmente en una clase que representa el tablero y queremos que imprima diferentes estrategias? Podríamos tener un número que nos va a representar la formación. Podríamos tener un constructor que recibiera cuál es la formación, y podríamos tener un método que pintara esa formación táctica dependiendo de la formación. Por ejemplo, si la formación es igual a 1, va a imprimir una formación acá. Si no, si la formación es igual a 2, podré imprimir otra formación acá, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos una clase que contiene lógica que es común, o sea que no varía, pero hay una porción que varía en función de una necesidad, en este caso es la formación que yo le configure, puede ser un buen candidato para usar el patrón strategy. En este caso, acá podríamos tener cientos de if. ¿Cuánta formación nos podíamos crear? 10, 11, 12. Entonces a la larga esta clase se volvería muy compleja. Lo otro que podríamos tener, imaginemos que ya esta clase no existe, y lo que yo voy a hacer es copiar y pegarla aquí. Voy a escribir tablero A, por poner un ejemplo. Voy a hacer lo mismo, B. Como les dije, esta parte no es necesario que la siga. Y lo que podríamos tener es que si yo llamo a la clase A, imprima una formación, la formación A, pero si yo construyo un objeto de esta clase, voy a tener una formación B. Eso también se lo pueden encontrar, y no solo dos, pueden ser 3, 4 o 5 o más clases, que puede acá haber alguna lógica. Vamos a poner esto para no hacer esto más largo y crear mucho código. Tener una lógica, otra lógica, y que solamente cambie una sola partecita. Entonces digamos que este código sería igual que el de esta clase, lo único que cambiaría sería esta parte, y así sucesivamente con la cantidad de clases. Esos son dos claros ejemplos de lo que podemos encontrar en nuestro código, donde podemos de pronto identificar que podemos usar el patrón strategy. Teniendo esta explicación, voy a eliminar estas dos clases que acabé de crear y me voy a concentrar solamente en esta. Y acá, como les mencioné, pueden haber más if, o puede que no sea if, sino un switch, y tener varios casos, n cantidad de casos. Vamos a hacer esto un poquito más real para luego pensar en cómo aplicar el strategy. Imaginemos acá entonces que aquí decimos algo así como... O sea, tiene un título acá de la formación, digamos que este es 442. Acá también vamos a tener otro título, 451. Como es 442, vamos a necesitar 1, 2, 3, 4. Como que vemos que se imprime acá, acá van a estar los delanteros y acá va a estar el arquero. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Recuerden que vimos que iba a tener 9 posiciones,
Y bueno, sería algo así. Acá no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí están los dos delanteros. Y aquí los 4 volantes o 2 volantes y 2 extremos, como lo quieran ver. Vamos a poner aquí 1. Bueno, aquí no me voy a matar mucho la cabeza. Aquí. Y esto lo duplicamos acá. Y tendremos nuestra primera formación. Esto lo voy a copiar acá porque la formación es muy similar. La diferencia es que tendríamos un solo delantero. Y acá tendríamos quizás otro jugador. Y tendríamos 4, 5, 1 y el arquero. Y esto funcionaría. Obviamente, a la medida de que crezcan las formaciones, esta clase va a ser muy compleja de mantener. Ahora vamos a crear aquí dentro del mismo paquete, clic derecho, New Class, una clase main. Solamente para ver que esto funciona. Vamos a escribir public static void main, tabulador. Vamos a crear un objeto de tipo de tablero de fútbol igual a new, y simplemente le pasamos la formación que queremos. En este caso queremos la primera y llamamos obviamente al método que nos pinta esa formación. Ejecutemos. Como podemos ver, nos pintó la formación 4-4-2. Si cambiamos esta formación y volvemos a ejecutar, podemos ver que ahora tenemos la 4-5-1. Y bueno, entonces apliquémosle el patrón de estrategia y teniendo en cuenta que esto va a crecer en la medida de que tengamos más formaciones. Por el momento voy a eliminar esto que no lo necesitamos y nos vamos a concentrar acá. Lo primero que tenemos que hacer es una abstracción de lo que necesitamos o de lo que va a ser cada estrategia. Si observamos, aquí lo importante es poder pintar la formación táctica de nuestro equipo de fútbol. Y hay dos componentes claves. Uno, el nombre o el título, y dos, la formación. Eso es lo que debe tener cada una de nuestras estrategias. Por lo cual vamos a crear en el mismo paquete una nueva clase. Recuerden, clic derecho, New Class, donde vamos a hacer esa abstracción de una formación táctica para nuestro equipo de fútbol. Vamos a llamarla Soccer Tactical Formation. En este caso queremos que sea, no va a ser una interfaz, sino una clase abstracta, por lo cual entre la palabra public y class vamos a agregar la palabra clave abstract. Ya esto se convierte en una clase abstracta porque no queremos instanciarla, sino que cada estrategia nueva debe heredar de esta clase. Y empecemos. ¿Qué es lo primero? Vamos a definir esos dos métodos que toda estrategia debe tener. Por un lado, debe poder devolvernos un string que represente el nombre de la formación, y debe tener otro método importante aquí que no retorna nada, pero que nos pinte. ¿Qué va a pintar? La formación. Ahora, ¿por qué no una interfaz y una clase abstracta? Bueno, porque realmente yo no quiero tener que estar haciendo esto. Esto se puede volver muy engorroso estar viendo los espacios, sino que voy a crear una pequeña clase de método de apoyo, el cual simplemente sepamos que hay 9 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí creo que hay 9 más, y simplemente le vamos a decir en qué posición queremos al jugador y que nos lo pinte. Ese método vamos a ponerlo acá. Pero antes, como ya sabemos que las posiciones en los tableros va desde la posición mínima 1 a la posición máxima 9, vamos a crear esas constantes. Vamos a hacerlas públicas, public static final entero, llamémoslo mínimo position. Vamos a duplicarlo con control D y vamos a llamarlo aquí. Perdón, vamos a ponerle la posición 9, pero esta es la máxima posición. Y ya vimos que vamos a usar asteriscos como el carácter por defecto para definir un jugador. Entonces pongámosle de foul, character,
y le ponemos el asterisco aquí y ya, con eso tenemos nuestras constantes. Vamos a crear un método que sea protected. Queremos que los hijos lo usen, lo puedan usar, o sea, toda la clase que hereden de esta clase lo puedan usar. Llamémoslo PinePloyer y queremos que reciba, digamos que un arreglo, integer, queremos que reciba una secuencia de n posiciones. ¿Por qué no int? Porque para hacerlo más fácil voy a usar una lista. Si uso int en vez de integer, convertir ese arreglo que me llega acá por parámetro a una lista puede hacerse más complejo. Bueno, dijimos que van a ser los caracteres por defecto, pero vamos a permitir que los cambien por líneas para hacerlo más dinámico y ustedes puedan en sus casas allá empezar a jugar con esto. Por lo cual vamos a tener de cierta forma una sobrecarga de este método que va a recibir el carácter que vamos a usar. Si vamos a usar el que es por defecto, llamamos a este método, pero si lo queremos llamar, llamaremos a la sobrecarga de este método que no lo hemos creado y le pasaremos cuál es el carácter que queremos y las posiciones. Por lo cual acá debemos crear un método que podemos crearlo de dos formas. Una, pararnos acá donde está el rojito y acá decirle que cree un método. Vamos a hacer ese. Vean que lo creo acá. Lo creo privado. Realmente no quiero que sea privado, sino que también sea protegido, porque yo quiero llamar a este pasándole solamente las posiciones y que él use el carácter por defecto para imprimir los jugadores, o quiero pasarle un carácter particular. Aquí voy a cambiarle el nombre y aquí 3 punticos y lo dejamos así. Ahora sí, les mencioné, vamos a tener una lista de integer que me va a representar las posiciones de los jugadores. Y esto va a ser igual a un arrays.asList y le pasamos las posiciones. De esta forma convertimos esto que nos llega como un arreglo de integer a una lista. ¿Por qué una lista? Porque la lista tiene un método que va a ser de mucha utilidad. Ya lo vamos a ver. Ahora vamos a crear un flujo de enteros con un rango cerrado que va a ir desde la mínima posición hasta, bueno, aquí hay un error, vamos a corregirlo, hasta la máxima posición, y eso lo vamos a convertir a un flujo de integer para poder operar mejor con ellos. Y vamos a hacerle una transformación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos números y a la larga lo que vamos a pintar son string. Lo que vamos a hacer aquí es que por cada posición, vamos a llamarla position on the board, es decir, este flujo que va desde la posición 1 a la 9 representa cada posición de cada fila. O sea, recuerden que cada fila tiene 9 posiciones. Entonces tú puedes posicionar un jugador en la posición 1, 2, 3, así hasta el 9. Esto me representa esas posiciones. Y cada una de esas posiciones al final, para poderlas imprimir, hay que transformarlas de un número a un carácter. Entonces vamos a decir que cada una de esas posiciones las vamos a transformar. Como ya tenemos la lista de posiciones donde están los jugadores, yo voy a preguntar si hay algún jugador en esta posición que estoy evaluando. Si hay alguien ahí, entonces ponga el carácter que representa un jugador. De lo contrario, agregue un espacio vacío porque ahí no va ningún jugador. Ya cuando tenemos esa transformación, ya esa fila ya quedó definida dónde va un jugador y dónde no, por lo cual aquí es .forEach, ya procedemos a imprimirlo, por lo cual podemos decir que vamos a de este objeto siempre llamar el método print. Con esto terminamos
pero para que se vea un poco mejor al momento de imprimirlo, vamos a agregar un salto de línea. Para que esto no quede vacío, mejor le ponemos un enlace N y le quitamos esto. Con eso ya tenemos lista nuestra clase abstracta que extrae la estrategia, lo que queremos hacer con cada estrategia, y a la vez provee unos métodos utilitarios aquí para facilitar la ubicación de nuestros jugadores y su impresión. Teniendo esto así, ahora le podemos decir al tablero que en vez de usar un número, utilice un objeto de tipo formación táctica de fútbol, ¿no? Que es nuestra estrategia. Lo que también podemos hacer es renombrar acá y al final del nombre ponerle strategy. Esto sirve para que cuando alguien vea esa clase pueda inmediatamente entender que esa clase está haciendo uso del patrón strategy. Cambiémosle el nombre. Y acá lo que vamos a tener es una variable que me va a representar una estrategia que nos va a permitir pintar una formación táctica de fútbol. Este nombre está muy largo, quitémosle esto y démoslo Tactical Formation. Para que cada formación no tenga que dar todo este texto, que después digamos lo queramos cambiar, y solamente de esta, que es como lo que cambia, vamos acá a sacar o a extraer una constante. Control Alt C, vamos a llamarlo como el formato del título. Perfecto. Acá vean que es una constante public static final string, el nombre, pero acá vamos a cambiar esto por porcentaje S y agreguemos un salto de línea. Porcentaje S, ¿qué quiere decir? Que cuando hagamos uso de este formato, esta partecita la vamos a reemplazar con lo que nos va a devolver este getName. Ya esto no es necesario y podemos tener algo básico como esto. Vamos a no usar el print, sino el printf, que esto lo que nos permite es como imprimir el formato. Entonces le pasamos cuál es el formato y luego vamos a decirle que use de la estrategia de táctica de formación, use el getName. Digamos que acá ahora sí vamos a querer un print y simplemente, como tiene 9 posiciones, agreguemos como los límites de la mitad de la cancha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dupliquemos con control D y acá en la mitad vamos a usar la táctica de la formación táctica, el objeto que me representa una formación táctica, y le vamos a decir que se pinte, y eso es todo. Ahora aquí pues no, lo que vamos a necesitar es que en vez de recibir el entero, reciba la formación táctica, y vamos a inicializarlo. Y ahora podemos crear N estrategias y pasárselos aquí a la clase tablero de fútbol, donde vamos a imprimir esas formaciones. Vamos a crear nuestra primera estrategia. Entonces vamos a pararnos acá, clic derecho, New, Java Class, y no sé, llamémoslo Soccer Tactical Formation, y la básica 4-4-2. También si quieren le pueden poner el strategy al final. Debe extender de Soccer Tactical Formation Strategy, lo cual cuando ya vean esta clase vas a ver que extiende de una estrategia, por lo cual esta es una estrategia. Hay que implementar los dos métodos. Acá vamos a devolver el nombre, que sería simplemente 4-4-2. 4-4-2. Y aquí vamos a pintar. Acá vamos a ver la utilidad del método que creamos en la clase padre, que se llama Paint Player. Vamos a empezar del delantero al arquero, pues para que se pinte tal cual como lo habíamos pintado inicialmente. Los delanteros van a estar en la posición 4 y 6. Duplicamos hasta el 1, 4, 6
y 9, están los 4. Duplicamos esto que va a representar los defensas y vamos a imprimir el arquero. Queremos que el arquero tenga un carácter diferente, entonces le podemos pasar, no sé, numeral. ¿Y dónde va a estar el arquero? Que esté en la mitad de nuestro tablero o de nuestra fila. Recuerden que tiene 9 posiciones, la mitad sería el 5. Y con esto ya lo tendríamos. Podemos hacerlo uso de esta formación acá en nuestro main. Lo que podemos hacer es crear nuestro tablero. Y al momento de crearlo, pasarle la estrategia que queremos usar. En este caso, el 4-4-2. Y ejecutamos. Bueno, creo que nos faltó algo acá y es que obviamente tenemos que decirle al tablero, perdón, que queremos que pinte la formación táctica. Volvemos a ejecutar y como vemos ya tenemos la formación 4-4-2. Ahora si queremos construir n cantidad de formaciones, las podemos hacer y lo único que necesitamos es cambiar acá. Ahora, para hacer un poquito más interesante esto, imaginemos que queremos que el tablero tenga una formación táctica por defecto. Dejemos el 4-4-2 por defecto. En ese caso podríamos agregar un nuevo constructor al insert constructor. No seleccionamos nada, lo va a dejar vacío, pero obviamente aquí podemos pecar porque sería nulo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Acá simplemente le decimos que este va a ser igual a nuestra táctica por defecto, que sería el 4-4-2, y aquí funcionaría. Lo podríamos hacer así, o lo otro que podríamos hacer para no tener esto tan duplicado es que este constructor llame a este constructor. ¿Cómo sería? Simplemente usando la palabra this y pasándole la instancia que recibe este constructor. En ese caso, este constructor, al llamar a este constructor, realmente internamente está llamando a este otro y le pasa la formación táctica que queremos que sea la utilizada por defecto. Ahora, si observamos la clase, notaremos que no tiene un gran código adicional. Entonces vamos a simular que hay más código aparte de este código, de este poquito de código que tenemos acá. Por ejemplo, podemos tener una validación que valide, valga la redundancia, la formación. ¿Por qué? Porque tenemos un constructor que la recibe y no le hemos puesto ninguna anotación o algo particular que evite que le pasen un null. Vamos a hacer este método que lo valide. Este método puede ser privado. Void. Bueno, lo habíamos creado a partir de aquí, pero bueno, voy a copiar, pegar el nombre. Y acá adentro vamos a hacer la respectiva validación. Entonces podemos preguntar si nuestro atributo de clase llamado Tactical Formation es igual a null. Lance una excepción en tiempo de ejecución de tipo esta pues está bien, ilegal stay exception, y le vamos a pasar un mensaje, algo así como que es necesario, no sé, como establecer una formación táctica de fútbol. En ese caso, si yo, perdón, esto se volvió loco, si yo acá le paso un null, si ejecutamos nos debería lanzar una excepción. Si vemos acá, aquí está nuestra excepción. Es necesario configurar una formación táctica de fútbol. Bueno, vamos a agregarle más código a este tablero para que vean cómo este tablero puede crecer agregando nuevas cositas adicionales, pero la parte de la estrategia sigue intacta y yo puedo crear, independientemente de cómo evolucione este tablero, la cantidad de formaciones que yo quiero que se pinten en él. Por lo cual vamos a agregarle un método set para que, independientemente que ya yo haya seteado una formación particular, en cualquier momento yo le pueda poner una nueva. No hay lío de que le pasemos un null porque aquí ya tenemos una validación. Rápidamente vamos a agregar al insert un set de la formación. Ven cómo sigue creciendo esta clase. Y vamos a crear un par de nuevas formaciones. Entonces clic derecho, new class.
vamos a crear rápidamente una que se llame formación de fútbol, táctica de fútbol, ¿no? Formation 4-3-3, por ejemplo. Lo mismo, extiende de la estrategia, implementamos sus dos métodos, que sería acá simplemente 4-3-3, reutilizamos el método que ya teníamos, 5-7, esas son las tres posiciones, como es 4-3-3, estos son los delanteros, los medios y los defensas, duplicamos las dos primeras líneas, 3-3, la defensa, posición 1, en la 4, en la 6, en la 9, y tenemos el arquero, vamos a usar este símbolo, este carácter para el arquero en la posición 5, y acá en la posición mate vean que como es sencillo, simplemente new formación 4-3-3, ejecutamos y deberíamos ver la nueva formación. Vean los 4-3-3, una última, ya hagamos la 4-5-1, Soccer Tactical 4-5-1. Bueno, aquí me quedó mal el nombre. Vamos a Control Shift F6 o Shift F6. Cambiémosle acá. Extendemos de la estrategia. Implementamos. Vean lo sencillo que es crear nuevas estrategias. 4-5-1. Un solo delantero. Vamos a ubicarlo ahí. Tendremos 5 volantes, por decirlo así. Aquí están todos. Esto se ve mejor así. La defensa 1, 4, 6, 9 y por último y muy importante el arquero, posición 5. Vean cómo pudimos cambiar fácilmente de estrategias. Aquí vamos a poner la 4-5-1, formación, y ejecutamos. Y aquí la tenemos. 4-5-1. Y vean cómo puede seguir creciendo nuestro tablero. Vamos a bajar acá. Ya esto sabemos que funciona, ya todo esto funciona. ¿Qué podemos hacer? Digamos que vamos a entregar estas tres formaciones por defecto. Vamos a arreglar acá también. No me había percatado que teníamos otro error. Vamos a permitirle a este tablero que cambie. Digamos que ya esto no hace parte tanto de la estrategia, sino como para demostrar que a partir de este patrón strategy pudimos crecer independientemente con estas estrategias de cómo pintar estas formaciones tácticas de fútbol, y la clase que hace uso de estas estrategias también crece y puede hacer uso de estas estrategias o agregar código independiente. Aquí ya lo único realmente que voy a hacer es agregar un par de métodos para usar algunas formaciones. Por ejemplo, que tengamos por defecto la 4-4-2, pero yo pueda en cualquier momento cambiarla para usar la formación táctica de fútbol 4-5-1, que fue la que creamos. Aquí simplemente vamos a llamar al método set y le vamos a pasar una nueva formación 4-5-1. Si yo me quiero devolver a la 4-4-2, lo podíamos hacer. Simplemente copiamos el método, le llamamos 4-4-2 y acá instanciamos 4-4-2. Vamos a dar esta clase hasta aquí y vean cómo esta clase hace uso de las diferentes estrategias, crece en volumen de código, pero independientemente de que hace uso de dos estrategias puntuales, la 4-4-2 y la 4-5-1, en cualquier momento puede usar la 4-3-3 y cualquier otra estrategia que ustedes quieran usar. Por último, para que les quede, voy a cortar esto un segundo y voy a crear un método que se llame show soccer
Tactical Formation 4-5-1, por ejemplo. Vamos a crearlo y acá simplemente vamos a hacer uso de esto. Por ejemplo, lo podríamos crear así, pero antes de hacer uso del método Pine, vamos a decirle que use la formación 4-5-1. Queda perfecto. Voy a duplicar esto y voy a cambiar acá, por ejemplo, la 4-4-2 y vamos a usar todas 4-3-3. Y ahora vamos a duplicar esto. Aquí vamos a poner 4-4-2. Podemos quitar esto para que se den cuenta que así él imprime por defecto la 4-4-2. Y vamos a copiar y pegar otro más para usar la 4-3-3. Acá le vamos a pasar la new 4-3-3. En proyectos profesionales por lo general no distanciamos de esta manera, usamos inyección de dependencias, entonces esto va a quedar mejor aún. Y bueno, ya por último te voy a invitar a que crees tu propia estrategia, juegues con esto que acabamos de hacer y en este método que voy a dejar acá tú muestres tu formación táctica de fútbol. Vamos a dejar aquí el comentario to do. Create your soccer tactical formation. Y este método lo vamos a llamar desde acá. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda que si te gustó, dejarme tu like. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.